Vida y Esperanza, magazine político de actualidad y formación de Provida Latinoamérica. Un espacio para conocer la realidad del mundo postmoderno que le ofrece las herramientas para enfrentarse a él. Muy buenas noches. Bienvenidos a una noche de vida y esperanza. A todos ustedes que nos escuchan a lo largo y ancho de Hispanoamérica y desde cualquier lugar del mundo, que nos dejan un rinconcito de su tiempo, les damos un saludo de esperanza. Gracias por dedicar unos minutos a esta causa por la vida. Vida y Esperanza es una propuesta de Provida Latam para llegar a su casa, a su intimidad, con dos propósitos: mantenerlo informado de aquellas noticias de actualidad que produce el mundo posmoderno y brindar un breve espacio de formación para enfrentar esa realidad que a veces puede ser tan desafiante. Por ello, estos preciados minutos que usted nos brinda se repartirán en dos secciones. La primera dedicada a recoger esos acontecimientos de la semana que interesan a esta causa y una segunda que contará con formación variada. Así que gracias por estar aquí. Mi nombre es Catalina Gutiérrez y los estaré acompañando en esta noche de vida y esperanza. Iniciamos con las noticias más relevantes para la causa en los últimos días. Empezamos por Roma porque recientemente la Pontificia Academia para la Vida ha recibido críticas del orbe católico ante dos insólitos hechos. El pasado 17 de octubre, el Papa Francisco nombró como miembro ordinario de la Academia a la economista María Mazzucato, reconocida economista a favor de la Agenda 2030, que ha manifestado además su acuerdo con el discurso pro aborto en los Estados Unidos. Por otra parte, otro miembro de esta academia, Roberto Del Loro, criticó el fallo de la Corte Suprema norteamericana que revirtió la famosa sentencia Roe versus Wade, que permitía el aborto a libre demanda hasta la semana 24 de gestación, aduciendo que este nuevo fallo amenaza la autonomía de la mujer. Y pasamos al viejo continente porque en Gran Bretaña, similar a la ley norteamericana de la que hablamos en una pasada entrega, la ley por sus siglas FACE, Gran Bretaña aprueba por amplias mayorías parlamentarias la creación de zonas de seguridad en las inmediaciones de lugares donde se realizan abortos y castigará con prisión de hasta 2 años cualquier interferencia con la decisión de una persona de acceder, proporcionar o facilitar la prestación de servicios de aborto. Y en Escocia, ante el debate que actualmente está ocurriendo en el Parlamento para la legalización del suicidio asistido, el arzobispo de Edimburgo, Monseñor Leo Coshley, dirigió una carta pastoral a los católicos de su arquidiócesis llamando a rechazar esta iniciativa, pues esta práctica se utilizará, según sus palabras, para acabar con la vida de los ancianos. Ahora vamos a Rusia porque el Servicio Federal de Supervisión de Telecomunicaciones propone extender la prohibición de propaganda LGBTI en todas las edades y no solo para niños como actualmente sucede, pues su propósito es el de proteger la soberanía espiritual y moral de su país. Y por último vamos a México, donde la semana anterior en el Congreso de Michoacán se pospuso la votación del proyecto de reforma del Código Penal Estatal para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Así pues, arranquemos con las noticias que nos llegan desde el viejo continente. En primer lugar, desde Roma, pues en días pasados la Santa Sede publicó los nombramientos de los nuevos miembros ordinarios de la Academia Pontificia para la Vida, que fue fundada por Juan Pablo II en 1994 y cuyo objetivo principal es la defensa y la promoción del valor de la vida humana y la dignidad de la persona. Entre los nombramientos sorprendió el de la economista Mariana Mazzucato,
quien en varias ocasiones se ha posicionado a favor de la Agenda 2030 y del aborto, posturas completamente contrarias al propósito de la academia. El escándalo no se ha hecho esperar en el orbe católico, más aún considerando que esta academia estuvo hace poco en el ojo público por cuenta de otro de sus miembros, Roberto Del Oro, profesor de teología moral y catedrático de bioética en la Universidad Loyola Marymount en los Estados Unidos. Del Oro criticó fuertemente el fallo Dobbs de la Corte Suprema Norteamericana del pasado verano, en el que se revirtió la sentencia de 1973 que permitió el aborto por libre demanda en los Estados Unidos. De acuerdo con Del Oro, permitir las prohibiciones al aborto a nivel estatal abre comillas un conflicto potencial entre la reivindicación de la autonomía de la mujer y el derecho del Estado a determinar el futuro de su embarazo, impidiendo la libertad personal para la mujer. En anteriores ocasiones, con argumentos liberales y positivistas de este tipo, Del Oro ha sentenciado que la discusión acerca del aborto en la Universidad Católica en la que trabaja se centra en su legalidad y no en su moralidad. Por otra parte, en Gran Bretaña, por una votación de 297 a favor y 110 en contra, fue aprobado un proyecto de ley que permitirá crear zonas de seguridad alrededor de centros de aborto en todo el país. Así, cualquiera que interfiera con el acceso, oferta o prestación de servicios de aborto dentro del rango de esa zona de seguridad será penado con hasta 2 años de prisión. Esta iniciativa del Partido Laborista pretende restringir las actividades pro vida que se realizan cerca de centros de aborto y que muestran resultados favorables para la vida, ofreciendo ayudas económicas, psicológicas, legales y de acompañamiento en general a madres con embarazos indeseados. Y allí muy cerquita, en Escocia, se han dado los debates parlamentarios para la legalización del suicidio asistido, y en medio de ellos el arzobispo de Edimburgo publicó una carta pastoral en la que denuncia que esta práctica erosionaría aún más la forma en que nuestra sociedad valora la vida humana, que ya ha sido gravemente socavada por el aborto legal, según sus propias palabras. Además, el clérigo recordó que la idea de que la muerte es un asunto meramente privado, como sostiene la doctrina liberal que pretende legalizar estas prácticas, es absurda. Todo lo que hacemos afecta a los demás para bien o para mal, señaló. Nuestra actitud, continúa la pastoral, ante la vida, tanto en su inicio como en su final, determinará inevitablemente nuestra forma de abordar la vida en todas las etapas intermedias. Las leyes que hagamos sobre cómo tratamos a los que se acercan a la muerte informarán gradualmente sobre cómo se valora la vida humana en todos sus aspectos. Por último, el prelado resaltó cómo la legalización del suicidio asistido envía el mensaje social de que los frágiles y los ancianos podrían verse como una carga social e incluso verse presionados para pedir ayuda con el objeto de acabar con sus propias vidas, como ya ocurre en otros lugares como Bélgica, Holanda o Canadá, donde se ha legalizado la práctica. Y ahora vamos a Rusia, porque el Servicio Federal de Supervisión de Telecomunicaciones propuso hace pocos días prohibir toda propaganda LGBT en todas las edades. Actualmente esta prohibición es bastante restrictiva en el caso de propaganda dirigida a niños, mientras que la dirigida a otros grupos etarios no cuenta con suficientes herramientas jurídicas que permitan cerrar espacios donde se distribuyen este tipo de contenidos, según ha señalado el jefe del Servicio Federal. Esta iniciativa tiene respaldo en la idea de proteger la soberanía espiritual y moral de Rusia, y la extensión de la prohibición a otras edades busca evitar la promoción de relaciones sexuales no tradicionales, así como desviaciones tales como la pedofilia, evitando la contaminación en adultos, que además es la que contribuye a la formación de las generaciones más jóvenes. Y por último pasamos a México, porque el pasado 19 de octubre el Congreso del Estado de Michoacán suspendió la votación que se llevaría a cabo para aprobar una propuesta de despenalización del aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación. La iniciativa logró frenarse por la acción de grupos pro vida que protestaron fuera del recinto legislativo para enterar a la sociedad michoacana de las pretensiones de este proyecto de reforma al Código Penal Estatal, y que, de acuerdo con algunas voces dentro del movimiento pro vida, pretendía realizarse a escondidas con la connivencia de diputados cercanos al gobernador, quien se encuentra, al parecer, involucrado con la agenda abortista.
Se espera que nuevamente se convoque para la votación del proyecto en las próximas semanas. Y como es costumbre en este podcast, el mensaje principal del programa es la esperanza. Y para que haya esperanza necesitamos actuar. Pero para actuar necesitamos también algo de formación y por eso este segundo espacio que siempre dedicamos en nuestro podcast de Vida y Esperanza. Y hoy hablaremos de un tema que seguramente interesará a muchos y que debe ser principal en nuestra causa y es la de conocer a nuestro adversario. Hoy hablaremos de la historia del feminismo. Y como una historia del feminismo implica una cantidad de tiempo razonable para hacerlo por la cantidad de tema que implica, lo haremos en varias entregas durante las próximas semanas. Así pues, empecemos por hablar de la historia del feminismo, empezando por una consideración preliminar. ¿Qué es el feminismo? ¿A qué llamamos feminismo? Pues bien, llamamos feminismo a esa ideología moderna en la que la mujer tiene el papel principal como el sujeto de lucha política, siempre bajo la idea dialéctica de que hay una opresión contra ella. Decimos primero que es una ideología moderna, en tanto que se trata de una ideología cuyas raíces se encuentran en la Ilustración. Pues bien, decíamos que el feminismo nace en la Ilustración, en el siglo XVII particularmente. Se dice que con las ideas de un sacerdote católico, Poulain de la Barre, y influenciado él por las ideas cartesianas, habla de la igualdad racional de los sexos, ¿no? Posteriormente va a ser en la Revolución Francesa, un siglo después, quien va a tomar estas banderas, pero aún así no podemos hablar todavía de un feminismo. Vamos a hablar de la simiente de cierto feminismo, de algunas ideas que va a retomar luego el feminismo, que va a ser especialmente en el siglo XIX y en los Estados Unidos. Pues bien, decíamos que en la Revolución Francesa hubo algunas figuras que llamaron a la igualdad de las mujeres, como Olympia de Gouges, entre otras, puesto que en el ambiente revolucionario que se estaba dando en la Francia de finales del siglo XVIII, las mujeres también empezaron a tomar conciencia de sí mismas como sujetos políticos y empezaron a demandar, como otros estamentos, derechos del ciudadano. Y esto ya implica una revolución en sí misma. No se trata de que las mujeres no tuvieran derechos antes, se trata de que ahora las mujeres piden los mismos derechos revolucionarios que se establecen en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que luego va a replicar Olympia Gouges con su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Durante los años de la Revolución Francesa, efectivamente vamos a ver demandas de divorcio, por ejemplo, que se van a materializar en decretos en 1792, y demandas de toda clase de igualdad, tanto legal como material, en las que no nos detendremos porque implicaría muchísimo espacio que no tenemos en este momento, pero que invitamos a todos nuestros oyentes a que conozcan. Pero vamos a hablar un poco de otras geografías, porque se habla mucho de Francia como el escenario principal del feminismo, cuando en realidad el acta de nacimiento del feminismo se encuentra más bien en los países anglosajones y particularmente en los Estados Unidos. Muchas veces se habla de la Revolución Francesa, que sí fue radical, pero pocas veces se habla de la radicalidad filosófica que se encuentra en la Ilustración
de la Revolución norteamericana. De hecho, la esposa del segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, Abigail Adams, va a ser quien lidera un movimiento de mujeres que reclaman derechos para sí mismas, del mismo modo como estaba ocurriendo en Francia, con el nombre de Daughters of Liberty, las hijas de la libertad. Y precisamente es en esta época en la que se fundan las bases de lo que luego va a retomar poco más de medio siglo después el feminismo norteamericano. Y vamos a dar ese salto hacia mediados del siglo XIX porque en 1848 ocurre algo muy, muy importante, muchas veces opacado por otros fenómenos en Europa. Pero tal vez el acto más revolucionario de 1848 no fue la publicación del Manifiesto Comunista, sino la publicación de otro manifiesto, la Declaración de Sentimientos o Manifiesto de la Convención de las Seneca Falls, que es el primer documento propiamente feminista que ocurre en Pensilvania, en los Estados Unidos, en 1848. Bajo el auspicio de mujeres que tenían orígenes protestantes, varias de ellas cuáqueras, como es el caso de Susan B. Anthony y de Lucrecia Mott, así como Elizabeth Cady Stanton, van a ser esas figuras que van a liderar ese feminismo en una convención en la que reunieron a más de 300 mujeres en torno a los derechos de la mujer que reclamaban precisamente basándose en ideas protestantes. Y esto no se resalta lo suficiente a veces, y es que el feminismo tiene un origen protestante en sus ideas y en sus aplicaciones además. En primer lugar, porque la idea del sacerdocio universal llevaba a que las mujeres protestantes, que muchas de ellas se convertían a veces en pastoras, reclamaran mejor educación para las mujeres, para las niñas especialmente, con el propósito de que eventualmente se convirtieran en verdaderas intérpretes, eso sí, bajo la idea de libre interpretación del protestantismo, intérpretes de las Sagradas Escrituras, ¿no? Así pues, durante los días del 19 al 20 de julio de 1848, en una capilla metodista, se reunieron todas estas mujeres para debatir los derechos y la condición social y civil de la mujer. Fue el primer foro público con un tema exclusivamente centrado en la cuestión de los derechos de la mujer. El texto siguió el modelo de la Declaración de Independencia norteamericana, y aquí es importante resaltar cómo los movimientos en Estados Unidos pretenden siempre volver a ese espíritu de los padres fundadores, y en este caso tomaron como modelo a las llamadas hijas de la libertad que durante la Revolución Angloamericana tuvieron gran incidencia. De este modo, el texto declaraba que todas aquellas leyes que sean conflictivas en alguna manera con la verdadera y sustancial felicidad de la mujer son contrarias al gran precepto natural y no tienen validez. Asimismo, se denunció directamente que era, comillas, el hombre el que nunca le había permitido a la mujer el disfrute del derecho inalienable del voto y la obligaba a someterse a unas leyes en cuya elaboración no tenía voz. Nótese aquí la importancia de esas raíces ilustradas que hablan de cómo todos los ciudadanos, estamos hablando ya de ciudadanos, deben hacerse parte de ese gran pacto social a efectos de que las leyes les sean aplicadas. Fíjense aquí cómo se está consumiendo directamente de las ideas del pacto social o del contrato social. Por lo demás, valga señalar
la importancia que también tuvo la petición del derecho a tener propiedades y negocios propios, así como a realizar actividades económicas sin restricciones masculinas. Que esto es fundamental porque se trata de una clase burguesa que ya estaba en formación desde el siglo XIX en los Estados Unidos y que va a hacer una enorme diferencia con lo que va a pasar en otras partes como en Europa, en la Europa continental, donde van a surgir movimientos feministas, sí, pero más asociados a grupos socialistas, grupos obreros, colectivos obreros y sindicalistas. Y así es como surge, de hecho, el primer movimiento feminista de mujeres, que como decíamos es en los Estados Unidos su escenario principal, que se trata de una clase burguesa acomodada que no va a buscar derechos sociales, laborales como su tema principal, sino el derecho al voto, y por eso se las conoció como el movimiento sufragista, que alguna historiografía trata como el feminismo de primera ola. Sin embargo, aquí es importante señalar que existen dos corrientes de feminismo. Hasta aquí solamente hemos hablado de una de ellas, el movimiento feminista igualitarista, cuyo reclamo central es buscar la igualdad entre el hombre y la mujer, es decir, igualar a la mujer al hombre, a pesar de sus diferencias naturales. Mientras que por otro lado, se ha escondido, se ha ocultado, se ha dejado de hablar y se ha vencido a la otra corriente, que es la llamada corriente dualista, donde se trata de un feminismo que no quiere necesariamente la igualación de la mujer al hombre, sino que más bien busca resaltar esas diferencias para lograr que haya derechos particulares para la mujer, teniendo en cuenta o teniendo en consideración las capacidades naturales de ella y directamente su naturaleza. Así pues, esta corriente dualista estuvo mucho más vinculada a movimientos socialistas, obreros y sindicalistas, especialmente en Francia y Alemania durante el siglo XIX, y buscó especialmente llegar a obtener derechos sociales y laborales en favor de las mujeres, puesto que las mujeres, especialmente en esta época, en la segunda mitad del siglo XIX, fueron objeto de una explotación junto con otras poblaciones vulnerables como los niños. Famosas son estas escenas, y que no tenían en cuenta la naturaleza de la mujer como la posibilidad de tener hijos, la maternidad, los embarazos y bueno, todas las condiciones físicas propias de la naturaleza de las mujeres. Porque muchas mujeres en esta época eran llevadas a las minas a trabajar durante jornadas extenuantes o en fábricas durante jornadas extenuantes que le impedían a esas mujeres muchas veces ejercer sus derechos como madres para cuidar de sus hijos, como esposas para cuidar de su hogar, ¿no? Y precisamente es este feminismo dualista el que dice: lo que nos interesa no es igualar a la mujer al hombre, sino que se le den los derechos a la mujer teniendo en cuenta su propia naturaleza, sus capacidades y sus vulnerabilidades. Bastante contrario, como se ve, a lo que hoy nos propugna el feminismo. De hecho, este feminismo dualista muchas veces peleó y pugnó contra la otra corriente, la corriente igualitarista, por cuanto se creía que la anticoncepción que estimulaban las igualitaristas buscaba la eliminación de las posibilidades de la mujer de ser madre y eliminaba las posibilidades reales de obtener derechos por parte de patronos de ejercer su maternidad. Mucho más cuando se habla del aborto, promovido especialmente por la corriente igualitarista y controvertido en no pocas ocasiones por el movimiento feminista dualista, porque se creía que la eliminación de la posibilidad de la mujer eliminaba también su propia naturaleza y la igualaba de un modo homogeneizante con el hombre sin tener en cuenta las particularidades de la mujer. El siglo XIX pues va a estar marcado por estas pugnas
entre las dos corrientes principales del feminismo, pero vamos a ver que una vez entrado el siglo XX, una de estas corrientes, la corriente igualitarista, en buena medida gracias a la expansión de los Estados Unidos, va a ser la que va a predominar en adelante hasta hoy en el feminismo. De este modo damos por concluida nuestra sección de formación, no sin antes agradecerles, por supuesto, por dedicar unos minutos a formarse y a informarse. Esperamos que haya sido de su agrado y los invitamos a que nos escuchen en una próxima transmisión el próximo martes a la misma hora. Si les gustaría que tratáramos algún tema, si tienen sugerencias, recomendaciones, comentarios, nuestro buzón está siempre abierto. Escríbanos a providalatam con m al final, @gmail.com o búsquenos en nuestras redes en Facebook, Instagram y Twitter. En Twitter estamos como @providalatam, y en las demás redes estamos como @providalatam. Hasta nuestro próximo encuentro de Vida y Esperanza. Vida y Esperanza, magazine político de actualidad y formación de Provida Latinoamérica. Un espacio para conocer la realidad del mundo postmoderno que le ofrece las herramientas para enfrentarse a él.